Hola, queridos seguidores. Hoy les traigo una historia, como cada día, que espero les guste y la escuchen. Cierren las cortinas, apaguen la luz. La historia está a punto de comenzar. La casa de los Vargas siempre había tenido esa reputación. No de estar embrujada, sino de poseer un silencio que helaba los huesos, incluso en el bullicio de la ciudad. Ana, que recién se había mudado con su esposo, Martín, no le dio mucha importancia. Era una casa antigua, sí, con pasillos largos y sombras danzarinas cuando el sol se ocultaba, pero nada que no pudiera atribuirse a su avanzada edad. Las primeras semanas fueron tranquilas, monótonas incluso. Los días se fundían en la rutina del trabajo, y las noches en el dulce arrullo del sueño. Hasta que llegó la madrugada. Fue un grito. No un quejido, ni un lamento, sino un grito visceral, desgarrador, que pareció nacer de las entrañas de la oscuridad misma. Ana despertó de golpe, el corazón desbocado contra sus costillas. Martín se incorporó a su lado, tan pálido como ella. ¿Escuchaste eso?, susurró Ana, su voz apenas un hilo. Martín asintió, sus ojos fijos en la puerta del dormitorio, como si esperara ver surgir algo de las tinieblas. El silencio que siguió al grito fue aún más aterrador que el sonido mismo. Un silencio denso, pesado, que oprimía el pecho y hacía que cada crujido de la madera sonara como un golpe en un ataúd. Los días siguientes, el miedo se instaló en la casa. Ana y Martín intentaron racionalizarlo. Quizás un gato peleando, o el viento colándose por alguna rendija. Pero la memoria del grito permanecía, una mancha oscura en la tranquilidad de sus noches. Una semana después, volvió a ocurrir. Esta vez, Ana estaba despierta, leyendo un libro. El grito se escuchó de nuevo, pero con una diferencia escalofriante. Parecía venir de dentro de la casa. No de la calle, no de los vecinos, sino del pasillo que conectaba las habitaciones. Era un sonido tan lleno de agonía que la piel de Ana se erizó al instante. Martín, que dormía profundamente, apenas se movió. Ana, con el vello de la nuca erizado, se levantó temblorosa. La lógica le decía que debía despertar a Martín, pero una fuerza invisible, un terror paralizante, la mantenía clavada en el suelo. Se acercó a la puerta, el miedo mezclado con una extraña curiosidad. El grito había cesado, dejando un eco reverberando en sus oídos. El pasillo estaba sumido en una oscuridad impenetrable. Ana dudó. ¿Y si había alguien ahí? ¿Y si no era algo? Un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, sintió una ráfaga de aire frío, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Una sensación gélida se adhirió a su piel, como si una presencia invisible la estuviera rozando. No pudo contener un pequeño jadeo. Encendió la luz del pasillo. No había nada. Solo el viejo papel tapiz y los cuadros polvorientos. Pero el ambiente era pesado, cargado de una energía oscura. A partir de esa noche, el grito se convirtió en una constante. No todas las madrugadas, pero sí lo suficiente para que Ana y Martín vivieran en un estado de perpetua ansiedad. Siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la mañana. Y siempre, ese silencio sepulcral después. Decidieron investigar. Preguntaron a los vecinos, viejos residentes del barrio, que conocían la historia de cada ladrillo. Uno de ellos, un anciano llamado Don Ramón, escuchó con atención la descripción del grito. Su rostro se ensombreció. «Ah, el grito», dijo con voz rasposa. «Nadie lo menciona ya. La casa de los Vargas. Antes era de una familia, los Olvera. La joven, Elena, murió ahí. Decían que de tristeza, después de que su prometido la abandonara. Pero otros contaban que fue por algo más, algo que la consumió desde dentro. Y las madrugadas, dicen, se escuchaba su lamento. Pero era más que un lamento. Era un grito de puro terror. Ana y Martín regresaron a casa con un nuevo tipo de miedo. No era solo el miedo a lo desconocido, sino el miedo a lo que se confirmaba. La noche siguiente, se quedaron despiertos, esperando. Y a las 3:33 de la mañana, el grito llegó. Fue el mismo sonido, pero esta vez, ambos lo sintieron en lo más profundo de sus huesos. No era solo un sonido que se escuchaba,
era una resonancia que se sentía. Era la encarnación del terror. Martín, venciendo su parálisis, se levantó y encendió todas las luces de la casa. Recorrieron cada habitación, cada rincón, buscando alguna explicación racional. No encontraron nada. Pero Ana se detuvo en el umbral de lo que había sido la habitación de Elena, ahora su estudio. El aire era gélido, y pudo sentir una presencia, una desesperación palpable que impregnaba las paredes. En el alféizar de la ventana, casi imperceptible, había una pequeña marca grabada en la madera. Un círculo, con una línea que lo atravesaba. Un antiguo símbolo de protección, o tal vez, de una advertencia. El grito no era solo un sonido. Era la huella de una agonía, un eco de un miedo tan profundo que se negaba a desaparecer. Ana y Martín se dieron cuenta de que no estaban viviendo en una casa antigua, sino en el teatro de una tragedia que se repetía cada madrugada. Y aunque nunca vieron una figura, o una sombra definida, el grito, ese grito que paralizaba en la madrugada, era la prueba innegable de que no estaban solos en la casa de los Vargas. Y lo que es peor, ese grito se sentía cada vez más cerca, como si la desesperación de Elena buscara, incesantemente, un alma con la que compartir su eterno terror. ¿Te gustó la historia? Déjame tu comentario y dime, ¿qué harías si escucharas esa risa en la oscuridad? Nos vemos en el siguiente relato aquí, en Luz y Sombra. Participa. Me ayudarás mucho. Ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores. Compartan. Gracias.